Una de las mayores dificultades en el proceso de aprendizaje de la contabilidad está en conocer la contabilidad 1. ¿En qué consiste esta base principal? En la ecuación contable de la contabilidad. ¿Qué nos dice esta ecuación? La ecuación contable de la contabilidad nos indica que activo es igual a pasivo más capital. Esta ecuación, recordemos que una ecuación es una operación que establece la igualdad entre dos expresiones matemáticas. Partiendo de esa premisa, los activos igual a pasivo más capital es lo principal que debemos conocer en la base de la contabilidad 1. ¿Para qué? Para tener claro la ecuación por el principio de partida doble y por lo que representan los estados financieros. Partiendo de esta ecuación tenemos que A es igual a activos, P es igual a pasivos y C es igual a capital. ¿Qué son los activos? Son todos los bienes y derechos a bienes que posee una entidad. Esa es la definición básica de activos. Sin embargo, la NIF establece en el marco conceptual que los activos son recursos producto de un suceso pasado sobre la cual la entidad espera recibir beneficio o producir servicios potenciales. Los pasivos son todas las deudas que posee una entidad, todos los compromisos, todas las obligaciones a nivel general. También el marco conceptual de la NIF establece un concepto más técnico, más acabado para la definición de pasivo, pero para esta base de contabilidad vamos a utilizar este término fácil de entender. Son todas las deudas y obligaciones de la entidad. Los activos son todos los bienes y derechos a bienes que tiene la entidad y el capital no es más que la deuda que tiene la entidad con sus dueños, con sus accionistas, con sus inversionistas. Entonces, en el conocimiento de la contabilidad hay que entender lo siguiente, el origen de las cuentas. En este tema, orígenes de las cuentas. Hay dos orígenes en contabilidad, origen deudor y origen acreedor. ¿Qué son aquellos, qué son cuentas de origen deudor? Basándonos en la ecuación que al lado izquierdo hay una variable, al lado derecho hay dos variables. Lo mismo ocurre cuando creamos una cuenta de mayor. Hay anotaciones en el lado izquierdo y hay anotaciones en el lado derecho. Una cuenta de origen deudor significa que su saldo, su balance, aumenta con anotaciones en el lado izquierdo y disminuye con anotaciones en el lado derecho de la cuenta. Entonces, las cuentas de origen acreedor son aquellas cuentas cuyos balances aumentan con anotaciones en el lado izquierdo, en el débito, y disminuyen con anotaciones. Bueno, las cuentas de origen acreedor, al contrario de las cuentas de origen deudor, son aquellas cuyos balances aumentan con anotaciones en el lado crédito, en el lado derecho de la cuenta y disminuyen con anotaciones en el lado izquierdo o el lado débito de la cuenta. Eso es importante que conozcamos esto. Entonces, en cuanto al registro, debitar, ¿qué es debitar? Es hacer una anotación en el lado izquierdo de una cuenta o en el débito. Acreditar es hacer una anotación en el lado derecho del diario o el crédito, el debe y el haber. ¿Qué más tenemos? Grupos de cuentas. Tenemos cuentas y tenemos los grupos de cuentas. ¿Cuáles son grupos de cuentas? Los activos, los pasivos, el capital, ingresos,
costos y gastos. Este grupo, esos son grupos de cuentas, es decir, que hay un grupo de cuentas según sea el catálogo de una entidad que se van a reunir en los activos. Todas esas cuentas representan bienes o derecho a bienes. Hay otros grupos de cuentas que pertenecen a los pasivos, que son obligaciones, sea a corto plazo o a largo plazo. Hay otro grupo de partidas que pertenecen al capital, otro grupo de cuentas contables que pertenecen a los ingresos, y otro que pertenece al costo y otro que pertenecen al gasto, dependiendo de la actividad de la entidad. Entonces, partiendo desde este slide, que es el cronograma de registro y análisis de toda transacción contable, podemos ver que los activos están del lado izquierdo de la ecuación contable. ¿Ah? Los activos, su origen es deudor. Por ende, todas las cuentas de activo, cuando se le produzca un débito, una anotación en su lado izquierdo, va a aumentar su balance. Y cuando se le registre un crédito, va a disminuir su balance. Entonces, ¿cuáles son esos grupos de cuentas de activo? Los activos corrientes, efectivo, caja y banco, cuenta por cobrar, inventarios, gastos pagados por anticipados, activos no corrientes, edificio, mobiliario, equipo de oficina, equipo de transportes, otros equipos, pólizas y seguros, pólizas y fianzas. Entonces, todos los activos, su origen es deudor. Pasivos, todas las obligaciones y deudas, su origen es acreedor. Es decir, que en el diario, cada vez que hagamos una anotación en el débito para un pasivo, su balance va a disminuir. Y cuando hagamos una anotación en el crédito para un pasivo, su balance va a incrementar. El capital está en el lado derecho de la ecuación contable. ¿Ah? Su origen acreedor. Todas anotaciones que hagamos a una cuenta de capital en el diario, si la hacemos en el débito va a disminuir su balance, si la hacemos en el crédito va a aumentar su balance. Entonces, los ingresos, la definición de ingresos, costos y gastos está amarrada a esta ecuación contable. La de ingreso se refiere a todo recurso o captación de fondo que no tenga que ver con las aportaciones de los socios, pero que contribuyan al aumento de los activos o a la disminución de un pasivo. Todo desembolso, todo recurso, a diferencia de los aportes de los dueños, lo que tiene que ver con capital, que aumenten los activos o disminuyan los pasivos. Esos van a ser los ingresos. Entonces, los ingresos, como en su esencia va a aumentar el beneficio, entonces los ingresos son de origen acreedor y todo balance que se le haga a una cuenta de ingreso en el crédito va a aumentar su valor y los que se le hagan en el débito va a disminuir su balance. Los costos, normalmente en contabilidad básica definimos a los costos como un activo no consumido. Es todo desembolso que se hace para la adquisición de aquellos productos la cual van a ser transferidos a tercero y van a generar un beneficio. Entonces, las compras de mercancía para vender, todo eso forma parte del costo. Entonces, son adquisiciones de activos. Cuando tú compras mercancía, ¿qué haces? Un débito a nivel grosso modo, a nivel general, eso lo que produce es que aumentan tus activos, porque vas a tener un inventario y te va a generar una salida de activo o un compromiso.
una cuenta por pagar o una salida de efectivo en caja y banco. Entonces los costos son de origen deudor, por ende su balance va a aumentar cuando en el diario hagamos anotaciones en el lado izquierdo, en el débito, y van a disminuir cuando hagamos anotaciones en el lado derecho, en el crédito. Los gastos son todo desembolso aquello que es realizado por la entidad. ¿Para qué? ¿Para qué? Para mantener el funcionamiento o para mantener los objetivos perseguidos por la entidad en cuanto a la obtenencia de beneficio o a generar servicio. Entonces, esos gastos que van a implicar disminución de activo, entonces esos gastos son de origen deudor, por ende sus balances van a aumentar con anotaciones en el lado izquierdo, con débito, y van a disminuir con crédito. Este trabalengua es la base esencial para todo aquel que quiera aprender contabilidad 1. La ecuación, lo activo es igual a pasivo más capital, el origen de las cuentas, deudor y acreedor, los grupos de cuenta, activo, pasivo, capital, ingresos, costos y gastos, y los orígenes de esos grupos de cuenta por default, es decir, que todas las de activos son de origen deudor, todas las de pasivos son de origen acreedor, todas las de capital son de origen acreedor, todas las de ingresos son de origen acreedor, todas las de costos son de origen deudor, todas las de gastos son de origen deudor. Si lo partimos, vemos que hay 3 grupos de cuenta que son de origen acreedor y 3 grupos de cuenta que son de origen deudor. ¿Cuáles son de origen deudor? Activo, costos y gastos. ¿Cuáles son de origen acreedor? Pasivo, capital e ingresos. Eso es vital para su base de contabilidad 1. Entonces, esperamos que con este breve resumen de la nomenclatura y el trabalengua contabilístico podamos abrir la mente para entender cuándo debitar, cuándo acreditar. Si mi activo aumentan, pues yo sé que tengo que hacer una anotación en el débito. Si están disminuyendo, sé que tengo que hacer una anotación en el crédito. Ese registro va a estar en un libro llamado Diario General. En ese grupo de cuentas, a estas 3 partidas, activo, pasivo y capital, se le conoce como cuentas reales. Y a la de ingresos, costos y gastos se le conoce como cuentas nominales. Las reales permanecen durante toda la vida del negocio bajo la protección del principio de negocio en marcha, y las nominales se cierran en cada periodo contable. Es decir, los ingresos y los costos y los gastos van a ser cerrados en cada periodo contable y su resultado va a ser positivo o negativo o de equilibrio. Por eso hay un estado financiero que se llama estado de resultado. Los activos, pasivo y capital permanecen, son cuentas reales, permanecen durante toda la vida de la empresa, y el estado financiero relacionado con ellos son el estado de situación financiera. ¿Qué te muestra el estado de situación financiera? A los activos y la forma como están financiados esos activos. Si buscas una definición de estado de situación, te va a decir es el estado financiero que presenta la situación de una entidad a una fecha determinada o un periodo determinado. Que muestra ese estado financiero, sus activos y la forma como están financiados. Si esos activos, si hay 2 millones y de esos 2 millones, 1.800.000 son de pasivo, entonces de una vez te dicen que la mayor parte de esos activos están financiados con deudas a terceros. Si ocurre lo contrario y esa mayor parte es del capital, la fácil interpretación básica es que la mayor parte de su activo está financiado por el aporte hecho por los socios al negocio. Ya usted sabe, si le ha gustado esta presentación, suscríbete a este canal para más contenido, haga su comentario y nos vemos ahorita.